Bienvenidos a El Lado B, el lugar donde la inocencia se encuentra con la oscuridad y donde los gritos más puros se transforman en ecos de terror. Hoy nos adentramos en un expediente que estremece hasta al más escéptico. La historia de la guardería de Halo, un lugar que, bajo su fachada de colores vibrantes y juegos infantiles, escondía un portal al horror, donde los niños no solo desaparecían, sino que se esfumaban en una atmósfera de angustia palpable. Mi nombre es Julián, y esta vez la historia no viene de viejos papeles, sino de los testimonios directos de quienes vivieron la pesadilla en un apartado rincón de la guardería, con empleados aterrados, padres destrozados y un edificio que fue sellado no por negligencia, sino por una presencia que desafía toda lógica. Lo que sucedió en Hollow es una cicatriz en la memoria colectiva que pocos se atreven a tocar. La guardería abrió sus puertas a principios de los 90. Era un edificio moderno, de 2 pisos, con un gran patio rodeado de pinos y aulas llenas de luz. Al principio, era un lugar ideal para las familias del condado. Sin embargo, en 1997, una serie de incidentes extraños comenzaron a sembrar el terror entre el personal. El primer indicio de que algo andaba mal fue con el personal de limpieza. Marta, la encargada de la limpieza nocturna, juraba que escuchaba risas infantiles y el sonido de juguetes mecánicos activándose solos después de que todos se habían ido. Al principio pensó que era el eco del edificio, pero luego empezó a ver sombras. No eran sombras de personas, Julián me contó con la voz temblorosa. Eran sombras pequeñas, rápidas, que se movían por el rabillo del ojo, como si estuvieran jugando a las escondidas en los pasillos vacíos. Una noche, al pasar por el aula de los recién nacidos, vio una pequeña figura sentada en una cuna, meciéndose violentamente en la oscuridad. Encendió la luz y no había nada. La cuna estaba vacía, pero aún se movía con fuerza. Renunció al día siguiente. Luego vino el caso de Ana, una de las cuidadoras más queridas. Era una mujer dulce y paciente, pero empezó a cambiar. Se le veía pálida, con ojeras profundas, y a menudo la encontraban hablando sola hacia las esquinas de los salones. Un día, en el turno de la tarde, Ana estaba en el aula de los niños de 2 años mientras dormían la siesta. Ella juró que escuchó el llanto de un bebé que no pertenecía al grupo. Buscó por toda el aula, bajo las mesas, en el baño, pero no encontró nada. Cuando regresó al centro de la habitación, vio a uno de los niños, un pequeño llamado Mateo, suspendido a unos centímetros sobre su colchoneta, como si algo invisible lo sostiera desde el techo. Ana gritó, y Mateo cayó de golpe. Cuando los demás maestros llegaron, Ana estaba en estado de shock, balbuceando sobre dedos largos que bajaban del aire. Fue internada en un centro psiquiátrico semanas después. Pero lo verdaderamente aterrador comenzó con las desapariciones. No eran secuestros, eran desvanecimientos. La primera fue la de una niña de 3 años. Sofía. Era la hora del recreo en el patio de Hollow. La maestra estaba vigilando a los niños mientras jugaban cerca del límite del bosque. Sofía estaba haciendo figuras en la arena con otras 2 niñas. La maestra se volteó un segundo para atender a un niño que se había caído, y cuando volvió la vista, Sofía no estaba. No había saltado la barda. No había nadie cerca. Las otras niñas, con la mirada perdida, decían que se fue de la mano con el señor flaco que no tiene ojos. La buscaron por días en todo el pueblo y el bosque cercano. Nunca la encontraron. Su cuerpo nunca apareció. La segunda desaparición fue aún más perturbadora. Un bebé de apenas 8 meses, llamado Daniel, estaba en su cuna, en el aula de lactantes. Había 2 cuidadoras en la sala. Una de ellas estaba cambiando pañales
en un extremo. La otra estaba preparando los biberones de espalda a las cunas. Una de ellas se giró para hablarle a su compañera, y cuando ambas volvieron a mirar, la cuna de Daniel estaba vacía. Las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro. Las cuidadoras juraron que no habían oído nada, solo un frío intenso que las recorrió de repente y un olor rancio, parecido a flores muertas. Tras la desaparición de Daniel, la guardería fue cerrada temporalmente para una investigación del FBI. No encontraron rastros de entrada forzada ni ADN extraño. Sin embargo, el personal se negaba a volver. Muchos contaban que los juguetes se movían solos, en cajas cerradas, que escuchaban susurros, llamándolos por sus nombres desde los ductos de ventilación, y que sentían pequeñas manos gélidas que los tocaban en la nuca cuando caminaban solos por el segundo piso. Fue entonces cuando la leyenda del coleccionista empezó a circular en la zona. Decían que el terreno donde se construyó Hollow había sido el sitio de un antiguo orfanato que se quemó en el siglo XIX. O quizás un lugar donde algo mucho más antiguo habitaba antes de que llegara el hombre. La teoría era que una entidad estaba coleccionando la energía vital de los pequeños para mantenerse en este plano. La guardería intentó reabrir una última vez, pero el horror no cesó. Las cámaras de seguridad que instalaron captaron imágenes inauditas, rebotando solas, columpios meciéndose sin rastro de viento y sombras que se deslizaban por los pasillos con movimientos espasmódicos. Lo más escalofriante ocurrió una noche, cuando la cámara del aula principal captó una silueta oscura, alta y delgada, con extremidades que parecían ramas secas. Se detuvo frente a una cuna vacía y pareció inclinarse, como si estuviera susurrando a alguien que solo ella podía ver. Luego, simplemente se desvaneció. No tenía rostro, era solo un vacío negro. El edificio fue clausurado permanentemente y el acceso fue prohibido. Nadie quiso comprar la propiedad. Hoy, Hollow es una ruina devorada por la vegetación, cercada con alambre de púas. Los locales afirman que por las noches se escuchan risas infantiles que terminan en gritos ahogados y que a veces se ve una figura alta y delgada vigilando desde las ventanas rotas del piso superior. Las desapariciones de Sofía y Daniel en la guardería nunca se resolvieron. Sus fotos siguen pegadas en los tableros de personas desaparecidas del condado, decoloradas por el paso de los años. Pero aquellos que pasaron por ahí saben que no fue un crimen humano. Fue algo más antiguo, algo que vio en la inocencia de esos niños el alimento perfecto para su propia oscuridad. Si esta historia te ha hecho mirar con recelo la guardería más cercana, es porque a veces la inocencia es el cebo perfecto para los depredadores de lo desconocido. No olvides suscribirte a El Lado B y activar la campana de notificaciones. Es la única forma de que no te pierdas el próximo descenso a lo inexplicable. Comparte este video con alguien que trabaje con niños y pregúntale si alguna vez has sentido una presencia extraña. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que son solo leyendas urbanas o que hay lugares que retienen el dolor? Soy Julián. Y recuerda, lo que no ves te está buscando.